En este vídeo continuamos una semana más con el análisis de las 7 magníficas, ordenadas por orden alfabético. Yo soy Álvaro Nieto, analista de mercados de estrategias de inversión, y expongo el presente vídeo al lunes día 26 de enero a las 11:05 de la mañana. Comenzamos en primer lugar con el análisis del ETF de las 7 magníficas, en una semana de especial importancia, puesto que en la presente semana presentarán su fecha de ganancias 4 de las 7 magníficas, comenzando por la cotización de Microsoft, Tesla y Meta, activos que presentarán su fecha de ganancias en la jornada del próximo miércoles día 28 de enero en After Hours, y en la jornada del próximo jueves la cotización de Apple presentará su fecha de ganancias en After Hours, por lo que podremos tener movimientos importantes a lo largo de la presente semana, que también vendrá determinada por la decisión de tipos de interés por parte de la Fed y el posterior comunicado de Jerome Powell. Por tanto, en la pasada semana obtuvimos subidas en las 7 magníficas de el 1,11%. Subidas que se produjeron además tras iniciarse la semana con un fuerte de movimiento a la baja, por lo que las compras consiguieron encontrar soporte sobre las inmediaciones de la media móvil simple de 30 semanas, en un área de soporte que puede cobrar importancia en próximas semanas sobre los 62,71 dólares, por lo que el precio continúa consolidando las lecturas de sobrecompra de forma ordenada mediante este proceso lateral comprendido entre los 61,45 y los 68,15 dólares, por lo que seguimos manteniendo una visión positiva para las 7 magníficas en el medio plazo, vigilando como primer nivel de soporte importante los 61,45 dólares. En cuanto al gráfico de escala temporal diaria, podemos destacar la formación de una isla alcista durante la pasada semana, puesto que inicialmente obtuvimos un fuerte gap o hueco bajista y posteriormente se produjo el importante gap o hueco alcista de la jornada del pasado jueves día 22 de enero, dejando con ello aislada la cotización del pasado martes y el pasado miércoles, por lo que podemos tener una vuelta al alza para las 7 magníficas que pueda aproximar de nuevo el precio al área de máximos de finales del pasado mes de octubre, sobre todo en el momento en que las compras consigan finalizar una sesión bursátil por encima de los 65,99 dólares, manteniendo ahora como nivel de soporte importante el precio de finalización de la sesión del pasado miércoles en los 63,64 dólares, siendo importante que este gap o hueco alcista permanezca abierto durante las próximas sesiones. Comenzamos ahora con el análisis de Alphabet. En pantalla tenemos el gráfico en escala semanal, donde la cotización de Alphabet produjo caídas del 0,63%, aunque la vela semanal fue positiva debido a que el precio comenzó con un fuerte gap o hueco bajista, por lo que por el momento el precio consiguió finalizar la vela semanal justo por encima de la directriz alcista acelerada iniciada desde los mínimos de finales del pasado mes de junio, por lo que dicha directriz continuará activa siempre que el precio no termine ninguna vela semanal por debajo de la misma. Por el momento contamos con una apertura ligeramente negativa con caídas del 0,66%, por lo que seguimos manteniendo como nivel de soporte principal de cara a las próximas semanas el entorno de los 311,78 dólares por acción aproximadamente, siendo importante que dicho nivel de soporte no sea perforado, puesto que podría llevar a las ventas en un corto espacio de tiempo a atacar el área de los 296,12 dólares por acción. En la cotización de Alphabet sí contamos con un oscilador MACD que se encuentra sobrecomprado y cerca de producir la activación de cortes descendentes, por lo que seguiremos pendientes a una posible consolidación en el activo durante las próximas semanas.
Por su parte, en la escala temporal diaria podemos observar que seguiremos manteniendo el objetivo alcista activo sobre los 367,40 dólares por acción siempre que el precio no termine ninguna sesión por debajo de los 310,33 dólares por acción, por lo que tenemos presión vendedora que aparece justo por debajo de los 340,49 dólares por acción, por lo que la superación de este nivel puede llevar al precio al cumplimiento o a la aproximación del cumplimiento de este objetivo alcista durante las próximas sesiones, por lo que el objetivo principal lo situamos en que las compras consigan finalizar una sesión bursátil por encima de los 340,49 dólares por acción. Continuamos ahora con el análisis de Amazon, observando también en primer lugar la escala semanal, puesto que Amazon produjo apoyos de nuevo sobre la media móvil simple de 30 semanas y consiguió finalizar la vela semanal con apenas ligeras subidas del 0,02%, aunque destacamos que el precio finalizó la semana por encima de los 234,60 dólares por acción, tras haber asistido a una perforación a lo largo de la semana de dicho nivel de techos previos que ahora podría seguir actuando como nivel de soporte, por lo que seguimos destacando que mientras que el precio continúe apoyando y sosteniéndose sobre la media móvil simple de 30 semanas, podamos ver ataques a los máximos de comienzos del pasado mes de noviembre en el entorno de los 258,60 dólares por acción, puesto que la tendencia continúa siendo claramente alcista y seguirá siendo alcista durante las próximas semanas, puesto que contamos con un importante canal alcista definido en la cotización de Amazon. Por su parte, en la escala temporal diaria también observamos cómo el precio consiguió volver a superar la media móvil simple de 50 sesiones, tras las sombras alargadas producidas tanto en la jornada del pasado miércoles como en la jornada del pasado jueves, que mostraban fortaleza por parte de las compras que culminaron con subidas del 2,06% durante la jornada de el pasado viernes. Subidas que han llevado el precio a producir la superación de los 236,20 y los 238,49 dólares por acción, niveles que consideramos primordiales para poder atacar el gap o hueco bajista abierto en la sesión del pasado miércoles día 14 de enero, siendo este el próximo objetivo por parte de las compras durante la presente semana. Conseguir finalizar una sesión por encima de los 242,60 dólares por acción. Por el momento contamos con una preapertura ligeramente negativa con caídas del 0,55%. Caídas que podrían llevar al precio a buscar apoyos de nuevo durante la jornada de hoy en el entorno de los 236,20 dólares por acción, nivel que consideramos como primer área de soporte para la presente semana, considerando el soporte importante en el entorno de los 224,70 dólares por acción y también podríamos considerar un segundo nivel de soporte sobre los 230,90 dólares por acción. Continuamos con el análisis de Apple, activo que presenta una preapertura ligeramente positiva con subidas del 0,04%. Y además, el activo presentó nuevas caídas en la pasada semana del 2,93%, por lo que el activo llega a su fecha de ganancias en medio de una situación muy importante, puesto que tras haber asistido a caídas consecutivas durante las últimas semanas, el oscilador MACD ha purgado ya buena parte de las lecturas de sobrecompra. Hay tiempo que el precio intenta sostenerse sobre la media móvil simple de 30 semanas, que mantiene una pendiente positiva, por lo que podemos esperar una semana positiva que podría venir marcada por su fecha de ganancias, en un contexto en el que Apple durante sus últimas fechas de ganancias siempre ha destacado por encima del consenso de mercado, produciendo movimientos significativos en su cotización, por lo que seguiremos manteniendo una visión positiva de cara a un posible movimiento al alza siempre que el precio no termine ninguna vela semanal
por debajo de los 243,80 dólares por acción, siendo el objetivo para la presente semana que el precio consiga finalizar por encima de los 255,53 dólares por acción y consiga tapar el gap o hueco bajista abierto durante la pasada vela semanal. Por su parte, en la escala temporal diaria también podemos observar cómo el activo se encuentra sobre el nivel 50% de Fibonacci de las subidas producidas desde los mínimos de comienzos del pasado mes de agosto, con un oscilador MACD diario que ya se sitúa en niveles de extrema sobreventa, niveles de sobreventa que no eran alcanzados prácticamente desde los mínimos del pasado mes de abril, por lo que el activo llega a su fecha de ganancias en un contexto muy importante y en apoyo de soporte sobre los 243,80 y los 244,90 dólares por acción, por lo que a partir de la superación de los 251,56 dólares por acción podríamos tener la primera señal de que el activo puede haber encontrado soportes importantes y puede propiciar movimientos de subidas durante las próximas sesiones, siendo el objetivo principal el mismo que en la escala semanal, que el precio consiga finalizar al menos una sesión bursátil por encima de los 255,53 dólares por acción. Continuamos con el análisis de Meta, activo que fue el que mejor comportamiento presentó de las 7 magníficas durante la pasada semana, completándose esta imponente vela envolvente alcista, la cual se produce en la semana previa a la declaración de su fecha de ganancias, por lo que podemos tener además subidas en la jornada de hoy, puesto que tenemos una preapertura con ligeras subidas del entorno del 0,11%, por lo que el principal objetivo para las acciones de Meta lo consideramos en que el precio consiga finalizar la presente vela semanal que iniciará en la jornada de hoy por encima de los 675,54 dólares por acción. Hay tiempo de que el precio consiga volver a situarse por encima de su media móvil simple de 30 semanas, lo que nos podría propiciar un comportamiento positivo de cara a las próximas semanas, por lo que destacamos ahora como principal nivel de soporte el mínimo producido durante la pasada semana sobre los 600 dólares por acción, pudiendo destacar también el anterior soporte producido durante las últimas semanas sobre los 635,72 dólares por acción, puesto que este nivel puede coincidir prácticamente con el 50% de las subidas producidas en la pasada vela semanal, por lo que este área podría propiciar un importante nivel de soporte de cara a las próximas semanas. En cuanto a la escala temporal diaria, nos adentramos también en un comportamiento positivo, puesto que el precio vuelve a situarse por encima de la media móvil simple de 50 sesiones, que comienza a invertir su tendencia de bajista a alcista. Al tiempo que tenemos al oscilador MACD activando cortes ascendentes y situándose mucho más cerca de la frontera del nivel cero de lo que lo estaba en anteriores cortes ascendentes, por lo que la tendencia comienza a volver a tornarse positiva y las compras pueden seguir presionando al precio en la cotización de Meta, cuyo próximo objetivo lo situamos en atacar el área de los 675,54 y los 680,40 dólares por acción, siendo otro nivel de techos muy importante ser en torno de los 690,16 dólares por acción, puesto que este fue el principal área de soportes entre finales del pasado mes de julio y comienzos del pasado mes de octubre. Continuamos ahora con la cotización de Microsoft, siendo otro de los activos que ha presentado una vela semanal positiva con subidas de aproximadamente el 1,32% y tenemos aquí al oscilador MACD semanal con los niveles de sobrecompra totalmente neutralizados, por lo que Microsoft llega a la fecha de ganancias trimestrales habiendo consolidado hasta el nivel 50% de las subidas producidas desde los mínimos del pasado mes de abril, por lo que tenemos un activo con las lecturas de sobrecompra totalmente saneadas y que puede estar preparando un nuevo movimiento alcista, que pudo haber iniciado ya en la jornada del pasado viernes, donde asistimos a subidas del 3
0,28%, por lo que seguimos planteando como principal objetivo que el precio produzca ataques de nuevo al área de los 491,45 dólares por acción, zona que supuso un importante área de techos durante el pasado mes de noviembre y el mes de diciembre, por lo que planteamos como principal nivel de soporte en entorno de los 445,10 dólares por acción. Por su parte, en la escala temporal diaria es donde observamos el movimiento de subida de la jornada del pasado viernes, que vino además acompañado de un aumento en el volumen de contratación, por lo que el oscilador MACD puede estar ya comenzando a plantear divergencias alcistas, con mínimos claramente decrecientes en el precio que vienen acompañados de mínimos ligeramente crecientes por parte del oscilador, por lo que una vez que el precio consiga finalizar una sesión por encima de los 470,67 dólares por acción y consigue también producir la superación de la directriz bajista, podríamos comenzar a tener un comportamiento positivo para Microsoft, vigilando como principales niveles de soportes el área de los 437,40 y los 447,16 dólares por acción. Y en el momento en que el precio consigue finalizar una sesión por encima de los 470,67 dólares por acción, podríamos comenzar a destacar de nuevo el anterior área de soporte que fue superada en la sesión del pasado viernes sobre los 464,89 dólares por acción, por lo que también nos adentramos en una semana muy importante para la cotización de Microsoft. Continuamos con el análisis de Nvidia, donde vamos a comenzar en primer lugar con la escala semanal, en un activo que presenta una preapertura también con caídas del 0,84%, aunque la pasada vela semanal volvió a ser muy positiva, puesto que el precio proyectó esta vela envolvente alcista al tiempo que además encontró nuevos apoyos sobre la media móvil simple de 30 semanas, por lo que el hecho de que el precio se encuentre sobre la media de 30 semanas nos indica que el activo ha presentado una consolidación que está siendo bastante eficiente durante las últimas velas semanales, con un oscilador MACD que comienza ya a pulgar de manera destacable las lecturas de extrema sobrecompra y el precio consigue seguir encontrando apoyos sobre la media de 30 semanas, por lo que el mínimo de la pasada semana también lo podemos considerar como primer nivel de soporte de cara a las próximas semanas sobre los 177,60 dólares por acción, siendo el objetivo principal que el precio consiga finalizar alguna vela semanal por encima de los 195,99 dólares por acción, hecho que confirmaría la consolidación de las últimas semanas y que podría llevar a las compras a plantear nuevos ataques a los 212 dólares por acción. Por su parte, en la escala diaria seguimos vigilando el posible movimiento bajista de la figura chartista de hombro, cabeza, hombro, pero debido al exceso de tiempo sin avanzar en base al objetivo bajista de la figura chartista, el movimiento bajista comienza a perder fiabilidad, por lo que seguimos planteando como principal objetivo que el precio se aproxime al entorno de los 195,94 dólares por acción, para terminar de desactivar dicha figura chartista de distribución, por lo que planteamos de nuevo como principales niveles de soporte el área de los 176,75 dólares por acción, siendo muy importante que el pasado viernes el precio tapó el gap o hueco bajista iniciado en la sesión del pasado martes, por lo que ahora podemos tener también un nuevo nivel de soporte sobre los 183,32 dólares por acción, puesto que el precio abrió un pequeño gap o hueco alcista en la jornada del pasado jueves, que también fue seguido de un segundo gap o hueco alcista en la sesión del pasado viernes, por lo que también tenemos a la media móvil simple de 50 sesiones que puede actuar como zona de soporte en las inmediaciones de los 183,32 dólares por acción. Y terminamos con el análisis de Tesla, siendo el activo que presenta una mayor preapertura bajista en estos momentos, con caídas del 1,20%, aunque el activo completó una importante vela envolvente alcista durante la pasada semana,
vela que consiguió encontrar apoyo sobre los anteriores máximos históricos en los 414,50 dólares por acción, actuando ahora este nivel como un nivel de soporte bastante eficaz durante las últimas semanas, por lo que seguiremos manteniendo una actitud positiva para Tesla, siendo uno de los objetivos principales que en la presente fecha de ganancias el precio continúe situado por encima de la media móvil simple de 30 semanas, por lo que el objetivo principal lo seguimos situando en que el precio consiga terminar de tapar en las próximas velas semanales el gap o hueco bajista abierto a finales del pasado mes de diciembre. En cuanto al gráfico de escala temporal diaria, podemos observar cómo el precio puede estar completando una pequeña figura de acumulación en forma de doble suelo, con dos mínimos producidos sobre los 424,37 y los 417,40 dólares por acción, mínimos que se producen tras haber asistido a caídas durante las semanas previas, por lo que tenemos que el activo de Tesla podría tornarse muy interesante a partir de la superación de los 454,30 dólares por acción, algo que podría suceder en la presente semana debido a la fecha de ganancias que sucederá en la jornada del próximo miércoles en After Hours, por lo que seguiremos muy pendientes a la cotización de Tesla, pudiendo destacar un nivel de soporte superior a los dos últimos mínimos sobre los 431,44 dólares por acción, tras la apertura de un pequeño gap o hueco alcista en la jornada del pasado jueves, día 22 de enero.